Entonces sí, yo creo que el tema cultural nos pasa factura y lamentablemente va a llegar a pasar en algún momento y Dios no quiera, pero yo creo que va a ser inevitable que en algún momento va a pasar factura con vidas. Saludos, gente, ¿cómo van? Saludos. ¿Todo en orden? Todo bien, gracias a Dios. Bien, arrancando temporada. Temporada 5. Temporada 5. Traemos el reto de lograr abordar los temas que teníamos ahí en una lista inicial y ojalá poder darle profundidad o renovar algunos temitas que se nos han ido quedando por ahí, ¿verdad? Cosas que ojalá la gente también traiga, que nos proponga ahí, que interactúen un poquito más y también de lo que vaya aconteciendo, ¿verdad? Durante la temporada, irlo abordando ahí de la manera mejor que se pueda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Y que nos acompañen, como ya lo han hecho en el pasado y ahora más que nunca, con más ganas todavía. Sí, venimos, ahí tenemos varios temitas interesantes para esta quinta temporada. Esperamos tener algunos invitados también bastante interesantes también que nos vengan a aportar, que siempre que podemos sentar a alguien aquí nos acompañe, siempre nos deja bastante retroalimentación ahí. Entonces esperamos que nos sigan acompañando ahí en los 15 episodios que vienen ahorita en la temporada número 5. Igual yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, lo menciona Eduardo, pero si hay temas de interés que tal vez no hemos tocado, o tal vez en algún episodio conversamos algo y dejamos algo relacionado por fuera, que la gente tal vez haya dicho, mira, lástima que no hablaron de tal cosa que estaba relacionado. Entonces, que nos avisen, nos digan. Ahí tenemos están en las cuentas en Instagram, en Facebook, ahí un mensajito o un comentario en alguna publicación y les aseguro que vamos a tomarlo en cuenta y ojalá pues de ahí pueda salir algún otro episodio. Traemos una nueva sección, ahí a medio episodio la vamos a estar estrenando y ojalá buscarle algún patrocinadorcito ahí que nos quiera apoyar. Otra cosa es que, si no me equivoco, Murillo, y aquí nos vamos a comprometer para el episodio 50, teníamos pensado hacer una actividad, ¿verdad? Ojalá acá con un poco más participativa, con gente que quiera apuntarse ahí a venir a tomarse un café, venir a conversar un rato y que sea un episodio ojalá con una temática ahí un poco más interactiva, ¿verdad? También ahora que mencionas eso, varias personas me han preguntado si no vamos a hacer la Copa Cultura Defensiva, que habíamos hecho una primera edición ahí, una copa, un tipo de competencia, pero más como con carácter de socializar, de vernos, de vacilar, y nos han preguntado y la respuesta es que sí, y en realidad se nos quedó un poquitito ahí como rezagada la copa por temas de agenda que no hemos podido, pero sí la vamos a hacer para los que han preguntado, y igual agradecerles por mostrar el interés, porque eso nos indica que les gustaría participar y ojalá no se nos vaya a postergar mucho y ahí les estamos avisando. ¿Qué tenemos para hoy, don Esteban? Yo. Bueno, hoy queríamos, les somos honestos, hoy traíamos un tema interesante. Se los voy a adelantar, no importa, no es lo que vamos a hablar hoy, pero para que sepan que viene tal vez próximamente, que íbamos a hablar sobre el tema de la sobrevida en relación a lo que son heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. Era un temita interesante desde el enfoque tal vez médico, operativo, pero hoy casualmente que estamos grabando este episodio se dio una situación de una amenaza de un evento de tirador activo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Fue un alboroto, se hizo un alboroto a nivel nacional, ¿verdad? Prácticamente, y nos parecía que es un tema interesante porque, bueno, es reciente, es de hoy,
sucedió hoy. Obviamente ya cuando lleguen a ver este episodio ya habrán pasado algunos días, pero queríamos aprovechar para tocar ese tema porque ya en algún momento, en un episodio atrás, habíamos conversado un poquito sobre el tema de tirador activo, pero quizás no lo profundizamos o nos fuimos un poquitito por ahí y tal vez hay cositas que se nos quedaron por fuera, y aprovechando la luz de lo que pasó hoy, queríamos tal vez retomarlo y poner la pregunta ahí. La pregunta del episodio es si estamos listos para realmente un evento de este tipo, a la luz de lo que se vio hoy creo que es la institución de educación superior más grande que tenemos en el país, ¿verdad? Y se dio una amenaza, se dio una situación en particular. Ahorita podemos leer la amenaza porque ya salió a la luz el texto y todo, y queda la pregunta de si estamos listos o si están listas las instituciones. Yo cuando digo estamos listos me refiero a todas las instituciones, ¿verdad? Yo pienso en empresas, pienso en escuelas, colegios, pienso en iglesias, todo donde haya donde uno puede imaginarse una situación de este tipo. Varias cosas que hay que mencionar, hay que recalcar y que son, digamos, relacionadas al título del capítulo de hoy. Es, bueno, primeramente, ¿qué es realmente un tirador activo? Si ha sucedido en Costa Rica algún evento de tirador activo. El tema de los protocolos, Esteban, es fundamental compartirlos, hablar un poco de eso y también relacionarlo mucho con eventos que han sucedido principalmente, digo principalmente porque es donde más han sucedido, y es el caso de Estados Unidos, que todos los meses, según la estadística y la historia, sucede al menos un evento. ¿Les parece si les hago una propuesta, llevándolo un poquito más allá a nuestra realidad, hablarlo desde el enfoque como tal de un tiroteo? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad, ¿cierto? Lo que comenta Eric del tema del tirador activo, pues es un fenómeno específico, ¿verdad? Que se ha estudiado desde toda la parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Para lograr darle esa categoría. Pero nosotros, a final de cuentas, casi que nuestro día a día también va enfocado un poco más a eventos violentos en torno a armas de fuego también, pero no necesariamente a un ataque de ese tipo. Y ahora, algo que yo sí quiero aclarar es, en este episodio, nosotros, a final de cuentas, somos parte de la sociedad costarricense, o sea, es la realidad que nos toca vivir el día a día, y eso es el principal... ¿cómo le digo? La principal autoridad que se nos permite para poder nosotros ser críticos en lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Es una opinión, creo que pues conocemos la realidad en la que vivimos porque también nos hemos preparado en este tema, y a final de cuentas lo último que se quiere es señalar o incomodar pues a gente que tal vez se pueda sentir, no sé, sensible, ¿verdad? Decir que quiénes somos nosotros para criticar si a nivel de protocolos se está preparado o no. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente uno tiene que verlo con ojos críticos de decir qué pasa si pasa tal cosa, ¿verdad? Que ahí es donde entra la pregunta. Para muchas personas, y lo he visto en la interacción en redes sociales, es que como que no se está aportando nada, y a final de cuentas eso es lo que nosotros queremos, pues poner el tema sobre la mesa para ver si se puede, antes de que pasen las cosas, buscar mejoras, porque les soy muy honesto, yo, en base a esa pregunta que está proponiendo Murillo, si estamos preparados, yo les podría decir de inmediato que no, y ahí se acaba el episodio, y vamos a intentar desarrollar desde nuestra opinión el por qué, obviamente fundamentarlo un poco desde la parte técnica también, ¿verdad? Y es que siempre lo hemos dicho en todos los capítulos, lo que nosotros exponemos, la información que intentamos trasladarle a las personas es información, digamos que desde un punto de vista de nosotros y de los que nos escuchan ha sido válida, ha sido aceptada, pero no forzamos a nadie a que nos crea al 100% y más bien invitamos a que analicen, a que tengan esa actitud de querer investigar un poco más y profundizar cada uno de los temas. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, la razón, no tenemos 100% el conocimiento en todos los temas, pero por lo menos si logramos que la persona quiera investigar, quiera ir un poco más a fondo, ya es ganancia para nosotros, y que tomen lo que consideren que es de valor, y lo que no,
igualmente que lo hagan Yo creo que a final de cuentas es sano, ¿verdad? Que todo sistema que ya está implantado pues también sufra o pase por el escrutinio de la crítica. ¿Y qué es lo que pasa? Que las instituciones como tal, al no ser un ente, ¿verdad?, unipersonal, pues se blindan, ¿verdad?, detrás de que ya, no sé, detrás del paradigma. A lo que voy es, la gente haciendo preguntas, este tipo de temas discutiéndose a nivel social es lo que permite que esas cosas cambien y que no tengamos que llegar a vivir cosas que ya la historia ha demostrado que lamentablemente no funcionan, para que más bien entonces ahí sí abramos los ojos, ¿verdad?, y comencemos ahora sí a debatir. ¿Por qué quiero o propuse eso como premisa antes de desarrollar el tema? Porque lo que pasa es que gran parte o de lo más grave que yo veo el problema es que no se está hablando de eso, y que lamentablemente hay protocolos que lo que hicieron fue literalmente copiar, pegar, y que se dan por válidos y por, ¿cómo se llama?, irrefutables. Y lamentablemente, no sé, yo me quedé con una mala sensación al ver unas fotografías ahora en redes sociales de, por ejemplo, cómo se actuó. Yo sé que me estoy adelantando un poco, pero de cómo se actuó, y veo un montón de estudiantes, ¿verdad?, reunidos en un punto de reunión fuera de las instalaciones como parte de la evacuación. Y ojo, que la UCR, bueno, incluso aquí hemos tenido algún invitado en algún momento, ¿verdad?, como parte del equipo de seguridad de ellos, que nos estuvo comentando, y no dudamos que haya gente muy capacitada, pero lo que pasa es que cuando se hacen las cosas nada más por hacerlas, creo que, no sé, me deja la sensación de que se induce el error. Máxime en un tema que no es suficiente leer y llevarlo a la práctica una vez. Yo creo que por ahí tal vez puede estar el problema, porque, vamos a ver, dice Eduardo que tal vez es un tema que no se está hablando lo suficiente. O quizás podríamos decir, sí se habla mucho a nivel institucional, porque tal vez no tanto como se debería, pero sí viene la corriente de darle más pelota a este tema de cierto tiempo reciente hacia acá. En las escuelas, por ejemplo, yo sé que varias escuelas ya están dándole pelota al tema de tirador activo, pero volvemos a eso que dice usted, que tal vez no es lo mismo simplemente sobre papel que realmente prepararse como se debería preparar para un evento de este tipo. Y podemos tomar de ejemplo lo que sucedió hoy. Ya, por ejemplo, hace unos 6 meses o algo así, yo había leído el protocolo de la UCR. Ellos tienen un protocolo escrito. No es porque hoy leí algunos comentarios, es que cuando no hay protocolos, no hay nada. Ellos tienen un protocolo escrito, y uno lo lee y uno dice, no, tal vez no está mal, no es el mejor, pero no está mal. Pero una cosa es que a uno le den un protocolo y diga, ok, esto es lo que hay que hacer, un correo masivo a todo mundo, y ya, ahí quedó, sin un seguimiento real, sin simulacros, sin que en cada institución, porque la UCR es un monstruo de institución, ¿verdad? Una cosa es la sede, otra cosa es laboratorios en otro lado, otra cosa es oficinas en otro lado, pero que cada lugar le tome parecer a ese tema para implementar, practicar, repetir, llevar especialistas, que ese es otro tema que yo creo que es un poco complicado, porque y eso también lo puedo hablar con un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la escuela donde están mis hijos, yo les hice la consulta y les hice el ofrecimiento de poder tal vez llevarles a ellos una charla de tirador activo con gente profesional, con criminólogos, con gente con experiencia, y la respuesta que recibí es: no, gracias, es que ya lo vimos con fuerza pública. Entonces hay como una limitante ahí, y tal vez también, y ¿cómo lo digo sin faltarle el respeto? Sí, sin desmeritar la labor de ellos, y que no se sienta como una falta de respeto, pero hay una creencia como que lo que dice la policía, lo que dice fuerza pública, ya ellos son la máxima autoridad en el tema. Y no nos interesa, o sea, profundizar más o ahondar más, muchas gracias, no, porque ya lo vimos con fuerza pública. ¿Y qué fue? Es básicamente lo mismo que dice Eduardo, un copy-paste de otras cosas, y tomen, lean, hagan esto, sin ir un poco más allá. Entonces yo creo que ahí es donde tal vez nos estamos quedando, porque nos estamos conformando con un protocolo escrito, y tomen eso, lo que tienen que hacer, léanlo, y en el momento de la situación, como lo que se vio hoy, realmente nadie sabe qué hacer, que es lo que lamentablemente va a pasar. ¿Qué les parece entonces si, partiendo de la propuesta que estamos haciendo, comenzamos nosotros a estructurar entonces el episodio de esa manera? Bueno, ¿qué es lo primero que se busca a la hora de entender un fenómeno de estos?
Porque ya ahí cuando estamos hablando de un tirador activo, de un tiroteo, de un ajusticiamiento, lo que sea, estamos hablando ya de una amenaza ya propiamente, ¿verdad?, en ejecución. Pero cuando se hace un estudio de seguridad, hablando en este caso específicamente de instalaciones, pues la amenaza no es necesariamente lo primero lo que uno se va. Yo creo que lo primero es conocer propiamente, en este caso, la institución, la edificación, cuál es su actividad, cuántas personas, cuáles son los horarios. O sea, hay todo un estudio específico, ¿verdad?, a cada una de estas del perfil como tal al que se le busca enfocar el estudio. Entonces es curioso cómo, partiendo de ese punto, que es lo primero que uno debería hacer a la hora de entrar con un estudio de seguridad, de todas las escuelas, para todas las escuelas es el mismo protocolo. Y la pregunta es, ¿todas las escuelas, todas las instituciones, incluso todos los campus universitarios son iguales? No. No cuentan con la misma cantidad de salidas de emergencia, de personas ingresando y saliendo, con los mismos controles, con la misma cantidad de oficiales de respuesta. No se cuenta con los mismos recursos. Entonces, empezando por ahí, pues como lo dice Esteban, es lamentable porque está bien, bueno, Fuerza Pública tal vez no es la policía mejor asignada a esa labor, y lamentablemente es un trabajo que se les está sobrecargando porque ellos no tienen el tiempo de entrar a hacer un estudio de seguridad, empezando por ahí. No sé, Eric, ¿qué te parece? Sí, definitivamente, y lo que hemos hablado en varias ocasiones, protocolo hay uno, y ese es uno el que se le comparte a todas las instituciones educativas, inclusive, acerquémoslo más, a todas las empresas. Es el mismo. Sí, a todas las instituciones del Estado en general, ellos todo, lo que hacen es pasarlo como si fuera... Y se resume básicamente en 3 palabras, que ya las vamos a ir diciendo. Pero el tema o este vacío que hay es en el tema de tropicalizarlo, en lograr adaptarlo a cada una de las circunstancias físicas y también en el tema abstracto, ¿verdad? Cuando se hace un estudio de seguridad, se analizan muchas cosas, como usted lo dice, pero hay que analizar la estructura física de la instalación, pero también los riesgos asociados, como por ejemplo, solo por poner un ejemplo, y con mucho respeto lo digo, no es lo mismo un centro educativo en X localidad que ya se ha considerado donde hay cierto nivel de violencia, tiroteos, homicidios, a otra localidad donde tal vez nunca en la vida ha pasado nada en 10 años. Entonces todos esos análisis hay que hacerlos. No es lo mismo, por ejemplo, una instalación o un centro educativo donde los papás de los niños estudiantes son embajadores, dueños de bancos, empresarios, ¿verdad? Tal vez hay un riesgo mayor para otro tipo de amenazas o de fenómenos asociados. Ahora, tal vez antes de entrar de lleno en eso, ¿por qué no definimos un poquitito a qué nos referimos cuando hablamos de tirador activo? ¿Por qué siento que es importante definirlo? Porque no es lo mismo un tirador activo que una balacera enfrente de una institución, ¿verdad? Que muchas veces y tal vez algunas personas que tal vez nos vayan a escuchar en este episodio estén tal vez ligando tirador activo con eventos de sicariato, con eventos de se armó una balacera en la calle, y no es lo mismo tirador activo que eso. Tirador activo es más en relación a lo que se vio hoy, a la situación de hoy, va más en línea con lo que es una situación de tirador activo. Entonces, en el caso, por ejemplo, bueno, Eric, en las charlas que se dan desde el ISEC, ¿cómo se define tirador activo? Que no es lo mismo que un tiroteo X o que una balacera. Ok, es muy común que haya esa pequeña confusión, y digo pequeña porque es nada más una terminología diferente, pero entendemos al fin y al cabo cuál es la preocupación de los centros educativos y cuál es la preocupación de la ciudadanía en general. Teóricamente y en palabras sencillas, un tirador activo es aquella persona que a través del uso de las armas de fuego o los explosivos ingresa a un lugar cerrado o en una zona abierta y tiene el objetivo de asesinar a la mayor cantidad de personas posibles.
Repito, y vayan imaginándoselo, una persona que en determinado lugar, entiéndase por centro educativo, supermercado, iglesia, centro comercial o en una zona abierta, Plaza de la Cultura, en un estadio, en una cancha, etcétera, busca asesinar, matar a la mayor cantidad de personas a través del uso de las armas de fuego. Importante, y aquí es donde empieza ya a hacerse la diferenciación. Su motivación tiene que ver mucho con ciertos ideales o ciertas situaciones muy propias de él, desde su punto de vista hacia con la realidad. Ejemplo de motivaciones ideológicas, políticas, religiosas, de género, inclusive se habla que de bullying a través de esto que pasa mucho actualmente en las escuelas, y que su respuesta ante ese fenómeno, ante esa inquietud, ante esa inconformidad, se traduce o se materializa en asesinar personas en un lugar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la confusión terminológica? Que no importa, porque al fin y al cabo entendemos que lo que ahorita está abundante en Costa Rica son los tiroteos o las balaceras o el sicariato, como le quieran llamar, que no calza propiamente en esa definición que ya el FBI estableció para el fenómeno del tirador activo, que es un tiroteo, una balacera, etc. Primero, en su mayoría, la motivación muchas veces es económica. El sicario, por ejemplo, recibe una remuneración, ya sea de dinero o de droga o de algún favor o de algún beneficio, etcétera, para asesinar por lo general a un objetivo o dos objetivos en específico. Que asesinan a otros que están alrededor, sí, pero no era el espíritu, no era la motivación real asesinar a esos otros, que son los que actualmente llamamos daños colaterales, que estaban en un lugar y en un momento no apto, ¿verdad? Ese es el principal fenómeno en Costa Rica, las balaceras. También han habido casos que una persona tiene una discusión con un vecino, con un familiar, en un bar, con la pareja, se dirige o se desplaza a un lugar X y asesina a la persona. Su motivación no era el dinero, a diferencia del sicariato, pero su objetivo era una persona en específico, no la característica que ha sido de las principales, dicho por el FBI, que es asesinar a la mayor cantidad posible de personas en un determinado momento. Entonces es nada más un tema de conceptos diferentes que tienen inclusive sus nombres diferentes y que mucha gente asocia como tirador activo a todo. Entonces sí es muy común que nos contacten y nos digan: buenas, queremos que nos capaciten, que nos ayuden, que nos establezcan un protocolo de tirador activo en determinado centro educativo. Entonces conversamos con las personas y nos dicen: es que hubo una balacera afuera, mataron a una persona afuera. O inclusive, como ya nos pasó, es que entró una persona y asesinó a alguien dentro del centro educativo. Está bien, entendemos perfectamente, pero no es propiamente, o sea, no calza en la definición de tirador activo, más bien calza en la definición de tiroteo, sicariato, ajusticiamiento, atacante activo. Entonces sí, de primera entrada, importante hacer esa diferenciación. Introduzco de una vez la interrogante: habiendo entendido esto, ¿habrá existido o no un tirador activo en Costa Rica a la fecha? Estamos hablando ya de un concepto, digamos, muy del significado de la palabra. Tiroteos hay todos los días. Sí, yo tal vez quiero sumarle algo ahí a la conceptualización que hizo Eric, que ya vamos a definir cuál es la importancia de que existan esos conceptos. Como lo mencionaba Eric, también existe ya lo que es el alcance del atacante activo, que no necesariamente hace uso de armas de fuego, ¿verdad? Personas que ya lo que usan son armas blancas o demás, o inclusive vehículos, ¿verdad? Ya se han dado casos. Y la diferenciación o el alcance que incluso se le puede dar a un atentado terrorista,
que ya tiene un enfoque de una afinidad de un grupo, de una persona o un grupo sobre o alguna organización que defiende algún objetivo en específico y que lo que busca a través de esas acciones es precisamente generar terror, ¿verdad? Y a través de eso pues generar algún tipo de control o presión sobre, en este caso puede ser perfectamente alguna entidad ya sea gubernamental o incluso de carácter privado. Bueno, ¿por qué es importante esos conceptos que menciona Eric y la pregunta que hace? Porque es que todos tienen un enfoque de acción preventiva y represiva distinta. No va a ser lo mismo, como dice Eric, si a un centro educativo se le pide a un equipo de especialistas hacer un análisis de riesgos para un atacante activo, para un tirador activo, que para un posible evento de sicariato por un enfrentamiento de bandas rivales. Es correcto. Siguen siendo armas de fuego, siguen siendo de una manera muy específica, tal vez los riesgos, heridas por arma de fuego, sí, pero la contención es muy distinta. Entonces, cuando nosotros ahorita propusimos el tema, abordarlo de una manera un poco más amplia, es porque mucha gente se puede quedar con la percepción de que todo hay que atacarlo de la misma forma, y a final de cuentas no es así. Hasta los extintores tienen, ¿verdad? Inclusive, Eduardo, mucha gente utiliza el mismo protocolo del temblor para balaceras, para tirador activo, para todo. Sí, y a final de cuentas, como iba la idea, hasta los extintores tienen, ¿verdad?, su categoría en función de la fuente del fuego. Su ciencia, cómo utilizarlo. Entonces es precisamente lo mismo. Ahora sí, nos vamos a la pregunta que hace Eric. ¿Habrá existido como tal la figura? Bueno, yo más allá de que si existe la figura, porque creo que, no sé, voy a ser un poco atrevido en esto de decir, creo que sí ha existido, pero tal vez no se ha materializado, Eric, porque ahí hay también algo muy que hilar en lo fino. Cuando una idea sí se presenta y cuando se materializa se registra como tal. Porque creo que sí, a raíz de la misma interacción social que tenemos aquí en Costa Rica, sí se pudo haber dado una persona que tuvo la motivación, la intención y por qué no incluso la planificación de ejecutarlo. Que se haya dado como tal es lo que tal vez no lo tengo registrado ahorita, por lo menos en la memoria, ¿verdad? En donde haya habido un asesinato masivo que se comprobara a través de una investigación que calce, ¿verdad?, dentro de los conceptos que vos decías. Más sin embargo, sí han habido agresiones en centros educativos que sí pues pueden ir más abocados hacia lo que es un atentado en general, no necesariamente como un tirador activo. Recuerdo el caso de una persona que entró y asesinó a la directora de un centro educativo. Es a la fecha del día de hoy que incluso esa persona ya cumplió condena, ya fue liberada, o sea, ya ha pasado el tiempo de la condena incluso, pero iba específicamente por esa persona. Entonces era más como lo que él sintió, un ajusticiamiento, no necesariamente, ¿verdad?, hacerle daño a una masa de personas. No sé si puedo leer un toquecito el texto de la amenaza que llegó hoy. Dale. Para leerlo en contexto de esto que estamos hablando. Creo que por aquí lo tengo a mano. Voy a buscarlo. Para poder hacer ese análisis de por qué sí se valora la situación de hoy en el contexto de un tirador activo. Esto fue un correo que envió esta persona. No tengo claro si lo mandó en general a varias sedes o lo mandó a una persona y de ahí se propagó, pero este es el correo que se envió y que detonó lo que sucedió el día de hoy a nivel de actuación de la universidad. Es cortito, dice: pertenezco a un grupo de internet llamado 764 y les informo que estoy a punto de realizar un ataque armado en una institución de la UCR, ¿verdad?, de la UCR. Iré armado con 2 pistolas y cuchillos y mataré a tanta gente como sea posible y luego me quitaré la vida, porque si no YouTube nos bloquea el video. Esta será mi venganza por todo el dolor que me causaron. Todos ustedes sufrirán así como yo sufrí. Y trae un link ahí que no tengo idea qué será ese link. Esa es básicamente la amenaza. Es una amenaza de un evento de tirador activo, perfectamente, ¿verdad? Muy ambigua. Por ahí yo traté de ver qué era eso del 764. Entiendo que es un grupo, según lo que vi, es como un grupo de neonazi, una cosa así. Es un grupo terrorista
pero de ciberataques por ahí anda. Es algo que sí existe, pero entonces esa fue la amenaza que suscitó el evento del día de hoy. ¿Cómo ves el tema de la amenaza en función del contexto de tirador activo? Bueno, vamos a ver, es que, ¿verdad?, es muy arriesgado poder analizar algo y tomar una decisión desde, digamos, un solo mensaje que entró por correo electrónico también. Aquí, bueno, hay varias cosas que analizar y volviendo otra vez a la teoría, ¿verdad? En primer lugar, la historia de los tiradores activos, principalmente en Estados Unidos, Canadá, China inclusive, ha dicho que dentro del perfil del tirador se busca reconocimiento. O sea, el tirador quiere pasar a la historia por los actos que hizo y no teme, de alguna forma, ser identificado. Entonces, uno de los patrones más característicos en las amenazas de un futuro evento de tirador activo es que la persona se identifica. Por ejemplo, ¿qué pasó en distintos casos? Ahora con las redes sociales, recuerdo algunos eventos donde el estudiante, hablando de centros educativos, él publicaba y decía: ojalá cayera un rayo en esa escuela y se murieran todos, desde su propio perfil. Algún día me vengaré de todos ustedes, ¿verdad? Inicia esa serie de comentarios o manifestaciones donde él mismo, sin temor a que se sepa que es él, manifiesta cosas que quisiera que pasaran o cosas que él mismo estaría dispuesto a hacer, versus una amenaza por correo electrónico. Ya ahí, personalmente, anónima. Personalmente ya no me calza un poco. ¿De acuerdo? De hecho, en eso que vos mencionás, hay una estadística que, si no me equivoco, no sé si es el 70 o el 90, pero es un número bastante alto, de los tiradores activos han publicado o expresado públicamente su intención de lo que finalmente terminan cometiendo, pero por lo general se manejan por redes, por foros internos, por páginas de chat, cosillas así, pero no sé si ha habido alguno con una amenaza directa hacia la institución, como en este caso de forma anónima, porque la estadística se dice que por lo general casi siempre hay señales que permiten detectarlo porque en algún momento la persona lo expresó públicamente. Hay una estadística y es bastante alta. Sí, y ahí es donde, vamos a ver, en todos los tiradores activos se ha logrado determinar que habían señales súper claras, manifestaciones con testigos, redes sociales, dibujos, cartas, etcétera. Pero insisto, el mismo perpetrador no escondía su rostro ni su identidad, él lo manifestaba abiertamente. ¿Por qué? Porque uno, no tiene miedo a las consecuencias, y dos, porque quiere pasar a la historia. Entonces, lamentablemente, estos casos, ¿verdad?, después de que suceden es cuando investigamos o investigan antes y llegan a la conclusión de que se pudo haber evitado si se hubiese atendido de una forma correcta. En Costa Rica, y todos los meses hay amenazas a los tribunales de justicia, a jueces, fiscales, policía, centros educativos, en estadios, en conciertos, por 1000 cosas, y se hacen a través de llamadas, de correos electrónicos, un mensaje, 1000 cosas. A algunos se les pone atención, a otros no se les pone tanta atención, pero no creo que calcen propiamente en la definición de tirador activo, principalmente por su trasfondo, que es esa motivación. Entonces, si me lo pregunta, y ojo que es una opinión súper personal, es que no es un tirador activo, es una amenaza. Y en una amenaza de este tipo ya entramos en un montón de clasificaciones de si cuál será la razón que amenaza, de si estará aquí en Costa Rica o no, de por qué la hizo por correo electrónico, si será virtual o no será virtual, y si la llegará a hacer. Y yo sé que todos han escuchado una frase que dice: el que va a hacer algo, ¿verdad?,
Que hoy la vi como 20 veces. Ajá, no avisa. Tiene su contexto, digamos, lógico e histórico. Lo que sí es cierto, y aquí salgo en defensa de la Universidad de Costa Rica, es que si sucediera el evento y no hacen nada y no hicieron nada, porque como yo hicimos el análisis de que no era tan grave y sucede algo, las consecuencias legales y morales serían infinitas y sería un desastre. Entonces yo me pongo en la posición de la persona que al fin y al cabo tiene que tomar la decisión de evacuemos a todo mundo o no digamos nada, revisemos y nos mantenemos ahí. Esa persona que tiene que valorar qué tan cierta o probable sea la amenaza. Y yo siendo esa persona, no me la jugaría. Cuesta mucho. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en un montón de cosas. Y ha pasado en Costa Rica. Yo me acuerdo en los tribunales y era algo que hablábamos en la tarde. Cuando hubo un juicio muy sonado, el de Ojos Bellos, hace muchos años, cuando el primer día que llegó Ojos Bellos al tribunal, porque fue un juicio que duró como un mes, el primer día alguien llamó a los tribunales en el segundo circuito judicial y dijo: coloqué una bomba dentro de los tribunales, en cualquier momento explota. Entonces se activan los protocolos, se saca a todo mundo, se revisa, llega la policía, llega los perritos de explosivos, llega todo mundo. No hay nada, vuelve todo mundo adentro y al día siguiente, ahora sí, puse una bomba y esta vez sí es en serio. Se activa el protocolo, sale todo mundo. Al tercer día, ahora sí, se van a morir todos. Sale todo mundo. Al cuarto día, entonces llega un punto donde ya no le ponen atención a la amenaza. Ya toman la decisión de no sacar a las personas. Y si casualmente ahí sucede, entonces, ¿qué situación más difícil para esos tomadores de decisión? Ya hablé mucho. No, pensé que iba a decir algo. Sí, eso era lo que yo estaba pensando también ahora en la tarde, que la persona que, digamos, que tiene el tema del poder de decisión o que tiene que tomar una decisión en ese momento, tiene dos opciones: o no hago nada y lo manejo ahí, calladito, reviso medidas preventivas, o activo todo el mecanismo de evacuación, que es a donde sí nos lleva a valorar, ok, lo hicieron, está bien. Yo no, como en el caso de Eric, debe ser complicado estar en los pies de esa persona. No digo que está mal que lo hayan hecho, entonces, pero sí la forma en la que se hizo evidenció que no estamos preparados, ¿verdad? Habían fotos, habían videos de grupos acumulados, saliendo, evacuando, que no sabían ni para dónde iban ni qué estaban haciendo. Había mensajes de personas que decían que el profesor no los dejaba salir, que estaban dentro del aula. Y otros donde decía que era un desastre, que todo el mundo salió corriendo, ¿me entiende? Y pero ahora en los parqueos. Ahora yo le pregunto, ¿y mañana qué? Y la amenaza fue solo hoy. Por eso, podría de verdad llegar un atacante mañana, después de esa amenaza. Ok, tengo entendido que enviaron a todo el mundo a la virtualidad y van a adaptar todo el funcionamiento administrativo y digamos ya académico a la virtualidad. Pero ¿y hasta cuándo? Una semana. ¿Y después de esa semana qué? ¿Y si vuelve a mandar un correo? ¿Me entiendes? Es súper complicado. Sí, yo digo que aquí lo que más pesa, para empezar por algún punto, ¿verdad? Todo lo que se tiene que revisar y conversar es un tema cultural. Ustedes mismos lo están comentando. Creo que asumamos que los protocolos todos están muy bien establecidos y que es de la mejor... con la mejor de las intenciones y con el mejor de los análisis. La gente que es la encargada de esos protocolos o la gente que está en riesgo bajo esos protocolos, ¿qué nivel de cultura tienen con la convivencia de esos protocolos? Porque yo, conociendo a nivel cultural la población que tenemos, mucha gente fue una salvada que hoy no tuviera clases, o para otra gente fue un mundo, para otra gente será una crítica de que por qué manejan las cosas así. Y eso porque estamos hablando que en un campus universitario, pues a final de cuentas se supone que toda la gente son adultos, pero ¿qué pasaría si estamos hablando de un centro educativo de menores de edad?
donde los papás son los que muchos estarán a favor, uy, qué dicha que me los cuidaron, y otro montón en contra de que qué payasada, que cómo los van a mandar a esa hora a recoger a los chicos. ¿Sí me explico? Entonces, hay un tema cultural aquí que creo que para mí es la mayor pared a botar en cuanto a esa parte de que si estas cosas hay que tomárselas o no tomárselas en serio, porque a final de cuentas, bueno, como dicen ustedes, hay una persona que es sobre la que recae esa toma de decisiones, y ninguno de nosotros tres es quien toma esa decisión, y a final de cuentas, si estuviéramos ahí, pues también se nos criticaría si se toma o no. Pero creo que esa persona está ciertamente familiarizada o tiene algún nivel de ¿cómo se llama?, de conocimiento para saber, yo hago esto o no lo hago, listo. Pero ¿y el resto de la gente? Los rectores de la parte universitaria, ¿qué tanto involucramiento hay de parte de las entidades en general? Y esto lo digo porque aquí hemos tenido ya varios invitados que tienen incluso relación con UCR. Bueno, Murillo tiene un familiar que conoce muy bien UCR por dentro. Yo también. Entonces, cuando hablamos de esas partes, a final de cuentas uno esperaría que una institución tan grande tenga esa estructura, ¿verdad? La realidad es que no, que cuesta, no estamos a ese nivel, y por eso lo estamos diciendo abiertamente, no estamos preparados. La pregunta que aquí entonces es por dónde empezamos. Porque ahorita actualmente a nivel de nuevo de cultura, lo primero que mucha gente esperaría es que las autoridades, en este caso llámese fuerza pública, no sé si tal vez se va a involucrar a policía judicial y otras, inclusive por qué no policía municipal, sean las entidades encargadas de llegar a generar ese tipo de respaldo a nivel de seguridad de la UCR como tal. Y ojo que tiene un muy buen equipo de seguridad, pero la pregunta es, ¿y esas entidades a ese nivel también estamos preparados? Sí, es que ya el tema cultural creo que nos saca ahí completamente, nos desmarca la cancha, porque no es lo mismo, por ejemplo, en un y ustedes ven, por ejemplo, los videos, es lamentable que ellos tengan que prepararse a ese nivel, pero han aprendido a hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde usted ve un simulacro y usted ve los niños, ya ellos saben de memoria qué es lo que tienen que hacer. Como digo, es lamentable que ellos tengan que saberlo y tenerlo ya tan interiorizado, pero es lo que les va a salvar vidas, ¿verdad? Uh-huh. Usted ve la reacción de las unidades de policía, inclusive todavía a la fecha hay unidades de policía, como fue en el caso de Uvalde, que a pesar de ser en un lugar en Texas, un lugar tan fuerte en relación al tema de las armas y todo, donde la policía no actuó como debía haber actuado y costó muchas vidas. Entonces, si allá que están tan preparados todavía hay situaciones donde se pierden vidas, tal vez porque todavía no estaban inclusive lo preparados que deberían haber estado, de cómo nos va a tocar a nosotros. No sé, yo creo que ya habíamos tenido un episodio donde habíamos visto la situación en San José, ¿verdad? Donde había un carro en centro y varios oficiales cruzándose y fuego cruzado por todo lado. Yo no me imagino, igual no es por desmeritarlos, pero lamentablemente tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien, porque no todo está bien. Sabemos que a nuestros oficiales les debe mucho la institución a nivel de preparación, de capacitación. No es culpa de ellos, definitivamente, y no, si nos sigue algún oficial que no me lo tome personal, porque yo sé que ellos lo que hacen en la calle lo hacen con las uñas y a lo que ellos puedan, pero sí sabemos que a nivel institucional el tema de preparación les deja mucho que desear, y este es un tema donde no tengo duda que no estamos pero ni de asomo preparados. Lamentablemente los primeros que van a llegar es fuerza pública, y no visualizo una situación en la que yo, digamos, por ejemplo, yo que tengo 2 niños de escuela, en la que yo me sienta confiado de decir, bueno, qué dicha, ya va a llegar la policía. No, o sea, no visualizo eso en ningún momento. Entonces sí, yo creo que el tema cultural nos pasa factura, y lamentablemente va a llegar a pasar en algún momento, y Dios no quiera, pero yo creo que va a ser inevitable que en algún momento va a pasar factura con vidas, y hasta que, como ya en algún episodio lo hemos conversado con Ulises cuando nos acompañó acá, hasta que él decía, hasta que haya sangre de por medio, tal vez se tomen las cosas en serio, pero esperemos que no. ¿Les parece si nos vamos con la sección
de estreno del día de hoy. La sección de estreno. Vamos a tirar una sección en donde vamos a tirar. Vamos a cantar. Vamos a cantar sería el dato curioso, ¿verdad? En torno a temas de ya sea de armas, de seguridad y toda la temática que nosotros tocamos aquí. Entonces me tocó a mí estrenarlo el día de hoy. Vamos a traer un datito curioso, cada uno en un episodio distinto. Y el dato curioso de hoy es que el rifle de francotirador, el Barrett M82, que hace referencia al año en que se fabricó por parte de Ronnie Barrett, el dato curioso es que él no era ingeniero en armas ni en nada de la industria militar. Era simple y sencillamente un fotógrafo que le llamó la atención, generó un diseño y marcó una pauta en temas de rifles, ¿verdad? Antimateriales. Entonces les dejo ahí un datito por si acaso la gente quiere investigar un poquito más al respecto también. Barrett M82, el creador fue nada más un fotógrafo que dijo voy a diseñar un rifle y cambió la... Una buena idea tú. Ok, entonces, bueno, esa es la sección que vamos a tener recurrente ahí, datos curiosos, ahí para que nos comente. Igual si quieren tirar en los comentarios datos curiosos, pues bienvenidos también. Ok, Eric, entonces, ya hablamos que existe un protocolo, ¿ok? Uh-huh. Existen protocolos que los hemos visto a nivel del Ministerio de Educación Pública, la UCR tiene protocolos y ya, como decía Eduardo, es un copy-paste. ¿Qué dice ese copy-paste? Porque es el mismo del FBI de Estados Unidos. Entonces, si ellos lo usan allá, que tienen tanta experiencia en el tema, lo trajimos acá. ¿Qué dice y por qué sí o qué hay que cambiarle? ¿Cuál es el protocolo? Eso es básico, ¿verdad? Vos decías, son 3 palabras. Sí, son 3 palabras, pero tienen sus matices, ¿verdad? No es nada más... Ojo, el protocolo enfocado a tirador activo. A tirador activo, uh-huh. ¿Okay? Sí, inclusive, bueno, volver a recalcar eso. Estamos hablando de tirador activo con ese concepto o esa terminología. ¿Por qué hablamos del FBI? Porque como lo dice Esteban, ya han sido tantos eventos de tirador activo puro en los Estados Unidos que la oficina o el ente encargado de atender esas situaciones, de generar la prevención, los protocolos y la investigación después de cometido el hecho, ha sido el FBI. Y ellos, como tienen tanta experiencia, generaron un protocolo que yo les puedo decir que el real protocolo que está en la página oficial del Buró de Investigación son dos paginitas. O sea, una página por un lado y otra página por otro lado. Nada más. Uh-huh. Es súper sencillo. ¿Qué es lo que dice? Dice 3 pasos a seguir. 1. En caso de un evento de tirador activo, o sea, de una persona que ingresa, que quería mencionarlo, los tiradores tradicionalmente utilizan pistola y rifle. Esas han sido sus armas predilectas para cometer los hechos. Rifle, carabina, entiéndase como la más común, el tipo AR-15 automático, que en Costa Rica es 100% ilegal. Pistolas, han utilizado calibre 9 milímetros, 40, 45 inclusive. ¿Qué dice el protocolo? Paso 1. Cuando se logre identificar que están ante un evento de tirador activo, corra. Paso número 1. Huya. Y suena muy lógico, ¿verdad? Pero tiene todo un trasfondo que duraríamos un mes hablando de cómo se realiza esa acción de correr. Porque como lo mencionábamos al inicio, debemos adaptarlo a cada circunstancia, a cada instalación y a cada posibilidad de las personas. Si por alguna razón no fue suficiente correr o huir de la amenaza, paso número 2, escóndase. Y yo sé que suena un poquito como sencillo, pero hay todo un trasfondo porque tenemos que aprender o estar listos para saber cómo escondernos de una forma adecuada. Esto de distintas maneras y repito, adecuándonos a la situación. Si en este momento nosotros que estamos aquí en este salón grabando entra un tirador activo, tenemos que buscar, si no pudimos huir, buscar la forma tal vez de escondernos.
¿Cómo? De múltiples maneras, utilizando las mesas, bloqueando las paredes, apagando la luz, un montón de cosas que ese es el meollo del asunto. Eso es lo que hay que tropicalizar, como decía Eduardo, adaptarlo a cada una de las instalaciones y las situaciones. Si no fue suficiente esconderme, o sea, ya el tirador logró ingresar a donde estoy o tenerme a tiro, dice el paso número 3. Prepárese para el combate. Y aquí es donde la gente se asusta mucho, porque usted dice, ¿cómo va a combatir con un man que tiene un rifle? O una carabina automática. Combata. ¿Por qué? Porque la estadística ha dicho que combatiendo, si ya vas a morir, suena un poquillo feo y trágico, pero si ya vas a morir, por lo menos intente defenderse o hacer algo. Ese es el espíritu. Combata, pero hay muchas formas de combatir. Si tengo un arma, si no tengo un arma, si somos 20 y él es uno, si estamos, no sé, en una bodega, si estamos debajo del piso. Hay muchas formas de poder combatir o del todo no se puede combatir. Y vean qué sencillo. Corra, escóndase o prepárese para el combate. Así de sencillo. Lo que pasa... Suena sencillo. Pero llegar a adaptarlo a cada una de las instituciones educativas, centros comerciales, iglesias o lugares religiosos, en los lugares abiertos, canchas, estadios, tribunales, servicios es todo un tema y es complicado por las instalaciones y complicado por hacer entender a las personas lo que conlleva todo estas 3 palabras. Yo quiero sumar algo ahí, más que sumar, vamos a recalcar de alguna forma. Vean, yo he tenido la posibilidad de prepararme en algunas aristas de lo que marca ahí el tema de los protocolos, y digamos, cuando se habla de este tipo de escenarios, Eric, Esteban, hay que marcar entonces también un poco de cuáles son los actores involucrados, porque está claramente lo que es el atacante, ¿verdad? Lo que va a ser la población o los objetivos, ¿verdad? Que típicamente está enfocado hacia civiles, ¿ok? Eso hay que también aclararlo. Lo que es la parte de la respuesta armada como tal, llámese desde oficiales de seguridad como tal en nuestra figura nacional, o incluso la policía, que serían los que esperaría uno que den una respuesta, ¿verdad?, táctica a lo que es ese tipo de amenazas. Y también está la población de la atención prehospitalaria o atención de emergencias, ¿verdad?, que serían los que deben de ingresar en algún momento cuando se esté minimizados los riesgos, a dar atención a las posibles víctimas. Bueno, vieran que sin ahondar mucho en ese tema, hay un gran vacío que es el que a mí siempre me ha dejado una preocupación, que es que dentro de ninguno de esos enfoques se habla del posible civil armado, que es una figura en la que nosotros, pues típicamente sería la que se esperaría presente. ¿Sí me explico? Porque incluso en muchos de esos protocolos hay algunas contradicciones, porque por ejemplo un oficial de policía que entra a una institución a dar una respuesta porque aparentemente hay un atacante armado, pero tal vez ya se minimizó la amenaza y fue por parte de un civil, y ya se han dado casos en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, voy a dejar ahí el cuestionamiento. Voy a hacer una lectura rápida por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tiene una simplificación de los protocolos que acaba de decir Eric, y lo lleva un poquito más allá, porque tal vez eso que planteé ahorita, comentarlo de una manera aislada ahorita o profundizarlo un poquito más. Bueno, en la parte de evacuar, esconderse y tomar acción, ¿verdad? Y llame al 911 cuando sea seguro, ¿verdad? Ahora dice, ¿cómo responder cuando llega la policía a la escena? Que esto es muy importante, porque si nosotros lo analizamos, ¿qué tipo de respuesta sería la que se espera por parte de la policía de respuesta inmediata en nuestro país, que en este caso sería fuerza pública? Bueno, se esperaría por parte de seguridad privada, ¿verdad? Luego fuerza pública o policía municipal, ¿verdad? Unidades especiales van a llegar posiblemente, pero ya con un retardo de acción distinto, ¿verdad? Bueno, perdón, Eduardo, sí. Mencionar que el promedio mundial de duración del atacante, del tirador activo ejecutando sus maniobras, ronda los 15 minutos o menos.
¿Por qué? Porque se le acabó la munición, porque se atrincheró, porque ya llegó la policía, por ejemplo, y ya lo tienen acordonado o ya lo tienen arrinconado, o porque se suicidó inclusive. Y eso es muy importante, ¿verdad? Para tomarlo entonces en comparación, ¿cuáles son nuestros tiempos de respuesta? Hace poquito... Hoy J llegaría 3 horas después. O sea, sí. Mientras convocan a la Sí, unidad especial claro. y toda la cosa, son 3 horas después. Bueno, y aquí hay una particularidad, Eric, antes de seguir con esta lectura. La gente típicamente espera... Vamos a ver, nosotros estamos, ¿cómo se llama? Educados, si se quiere decir de esta manera, 911, ¿verdad? Y uno espera que todos los cuerpos de respuesta en general sean igual. Y analicémoslo así. Fuerza Pública tiene la indicación de que ellos no tienen que estar encuartelados. O sea, Fuerza Pública no es una policía con un alma o un espíritu de permanecer las patrullas estacionadas y los policías dentro de la estación de policía. Ellos tienen la indicación de tener su base y andar haciendo patrullajes. Entonces, esto es algo muy importante a tomar en cuenta porque mucha gente creerá, pero si la estación de policía de mi centro o mis instituciones está a 5 minutos, ese es el nivel de respuesta que yo espero. No es como bomberos, ¿verdad? Es correcto, a eso voy. Bomberos, ellos están ahí esperando el despacho para atender una emergencia. Muy similar, si se quiere, a, en este caso, nosotros atención prehospitalaria en este país es Cruz Roja. ¿Okay? Y eso hay que recalcarlo, o sea, hasta en eso hay que educarnos un poco de no pensar que porque la policía está 3 minutos, la policía dura 3 minutos, porque pueden andar atendiendo, no sé, cualquier tipo de eventos. Ok, continuando con el tema de la lectura, dice entonces, ¿cómo reaccionar cuando llegue la policía según el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Dice, mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales. Bueno, ya de por sí hacerle caso aquí a la policía, ¿verdad? No está en el ADN como tal. Levante las manos inmediatamente y abra los dedos. Mantenga las manos visibles en todo momento y evite señalar o gritar. O sea, ¿por qué? Porque el entrenamiento de un oficial en Estados Unidos está programado de otra manera acá, ¿verdad? Aquí tal vez no sería tan visto de una manera tan agresiva que señale a un oficial de policía. Allá sí. Evite hacer movimientos rápidos hacia los oficiales como tratar de agarrarlos para sentirse seguro. Ok, entendamos que la labor de un equipo de respuesta, llámese táctico o de atención prehospitalaria, no necesariamente siempre va a ser entrar inmediatamente a ver atender de una vez a priori los heridos. No pare para pedirles ayuda o direcciones a los oficiales durante la evacuación. Solo proceda a la dirección por donde están entrando los oficiales al local. Ahora dice, información que se le debe dar al 911. Bueno, ubicación de la persona armada, cantidad de tiradores, si es que hay más de uno, descripción física del tirador o tiradores, cantidad y tipo de armas que lleva el tirador o a los tiradores, cantidad de víctimas potenciales en el local. O sea, imaginémonos lo que es estar en una situación de esas y tener el entrenamiento para yo poder utilizar en el teléfono, ¿verdad? O dar a través del teléfono toda esa información. Eso es entrenable. Eric, hay que llevar a la gente a ese nivel de estrés para ver cómo se comportarían a través de las indicaciones. Ahora, esto es muy importante. Menciona en el mismo documento, reconocimiento de las señales potenciales de violencia en un lugar de trabajo. Oiga, dice entonces que el incremento en el uso de alcohol y o drogas ilegales, un aumento inexplicable del abstencionismo laboral, quejas físicas, dice que también la depresión, el aislamiento, el aumento en los cambios de estado de ánimo, así como aumento notable de las respuestas emocionales o inestables, un aumento en las pláticas sobre los problemas en casa. Y por último, el documento cierra dice con un aumento de comentarios no solicitados sobre la violencia, sobre armas de fuego, otras armas peligrosas y crímenes violentos. Esto es un documento muy simplificado, ahí lo vamos a postear también en la página, porque vean que lo lleva un poquito más allá, ¿verdad? Incluso aborda un poquito de la parte preventiva, de cómo la gente en el trabajo podría eventualmente estar evaluando si se está, no sé, ante algún riesgo potencial de alguna amenaza de este tipo. Yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes ese vacío que hay en torno a lo que es hablar de gente preparada en lo que podría ser eventualmente una respuesta ante tirador activo? Porque sí están los protocolos, si tiene que luchar, luche, pero a los portadores de armas civiles no se les da ese enfoque ni un rol relevante, ¿verdad?,
dentro de estos eventos. Esteban, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los portadores tienen esa noción de qué hago si sucede una situación de un tirador activo. Pero tenemos diferentes polos, ¿verdad? Sabemos que están los que tienen tal vez la noción de visualizar una situación en la que se verían como el héroe de la situación, entrando a atacar de una vez, ir de frente a abordar la situación, y sabemos, y es muy común también la frase de si no es conmigo no me meto, ¿verdad? Si no es conmigo, si no es mi familia, no me meto. Entonces, en una situación así, si yo tengo la opción de irme, me voy, porque yo no voy a exponerme a ir hacia un tirador activo, si puedo poner a salvo a mi familia y a mí mismo. Entonces, creo que sí es algo que está ahí como en la mente del portador. Obviamente, a nivel de lo que es la parte cultural, seguimos hablando de la parte cultural, en la opinión pública, en la opinión de las tal vez de las personas que exponen sobre estos temas, de los cuerpos policiales y todo eso, la figura del portador legal no existe. Eso sí lo sabemos, como sí pasa mucho, por ejemplo, en la cultura de Estados Unidos, que allá se habla mucho de la persona, del buen ciudadano armado. Allá sí existe, digamos, mucho esa figura, se le da importancia de tener presente de que es una posibilidad, que es una como decir un refuerzo a una situación en la que tal vez se ocupa ayuda y lo que está ahí en ese momento es una persona legalmente armada. Acá, pues no, acá digamos... No, y aquí incluso estamos ante un escenario ilegal. Un portador en el muchos escenario, estamos en un UCR, escenario... no debería por qué estar armado, ¿cierto? En muchos escenarios es un escenario en el que ni siquiera debería haber un arma de fuego ahí, ¿verdad? Entonces... Que es un poco paradójico, ¿verdad? Porque... o sea, el atacante armado va a entrar armado a un lugar donde es ilegal estar armado. Es lo mismo que hemos dicho siempre. El que quiera causar daño, causar el criminal, no se rige por lo que dice la ley de armas explosivos. Entonces sabemos que, y porque ya lo hemos visto en casos de sicariato, en casos de tiroteos, de balaceras en centros educativos, ya se han dado, han entrado en centros médicos, en centros privados, clínicas, en EVAIS, donde sabemos que es prohibido entrar con arma de fuego, en bares donde se sabe que es prohibido entrar con arma de fuego. Entonces ya se sabe que es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero retomando lo que estábamos conversando, sí, el tema del portador legal yo creo que no está en la mente de nadie más que en nosotros mismos los portadores legales. Pero tal vez ahora que Eduardo menciona eso, había porque es que nos referimos tanto a Estados Unidos, porque ellos son los que tienen todas las estadísticas, todos los números, todo ya ellos lo tienen establecidos. Hay una estadística que se refiere a cómo se detuvieron los tiroteos, refiriéndose a casos de tirador activo. Y es una estadística vacilona, porque dice 32% intento de escape. O sea, el tirador trató de irse, 32%. 28% de las situaciones se dio por intervención policial. Es muy alta. Es bastante alta, sí. Intervención policial. 22% la persona se quitó la vida. Ya vio que no iba para ningún lado, ya hizo lo que quería hacer antes de que lo arresten. Prefiere quitarse la vida. Y este número es bastante alto también, pero vean, 21% intervención de un tercero, que no es policial. La policial ya la mencionó. Intervención de un tercero, 21%, que suele ser una persona con un arma legal que interviene en la situación. Es un número, me parece que es bastante alto a considerar en relación a lo que está preguntando Eduardo. Y las otras 13% por decisión propia. Ya el tirador desistió, lo arrestaron y ahí terminó. Y en un 5% fallo del arma. Ojo que incluso en el último taller que estuvimos impartiendo de gas pimienta, se revisó el caso de un tirador activo que entró con una escopeta en Estados Unidos, y una víctima potencial
le tocó fue defenderse con spray pimienta, más la ayuda de obviamente otra gente, lograron reducir al atacante. Ojo, no estamos diciendo que el spray pimienta contra las escopetas, ¿verdad?, sea la cura. Estamos diciendo estamos mencionando un evento que se dio, que está registrado. Entonces, pues a final de cuentas, bueno, yo creo que si la historia marca cosas, marca pautas, entidades serias como lo menciona Eric, el FBI, y en Estados Unidos otras instituciones que se dedican a la estadística del estudio de estos casos, orientan hacia un norte. No está mal que nosotros nos colguemos de eso. Lo que pasa es que no es como, lamentablemente tengo que decirlo, para todo es acetaminofén, ¿verdad? No puede ser así. No puede ser así. Nosotros, al ser un país tan pequeño y con fenómenos tan diferentes a Estados, sí, tenemos nosotros con muchísima más, siento yo que una ventaja, más bien, tenemos la posibilidad de adaptarnos mejor y más rápido, porque no somos tan grandes, no son eventos tampoco tan recurrentes, pero que sí hay que ponerle atención, porque en el momento en el que pasan, creo que son eventos que marcan mucho la sociedad. O sea, no sé si a mí me toque llegar a ver el evento más masivo de este tipo, pero yo recuerdo que la toma de rehenes en Monteverde fue algo que nos marcó como sociedad enormemente. La toma de la Embajada de Venezuela. Y generó cambios, que claro, es importante también. Claro, muchas críticas, muchas cosas, pero, o sea, ¿por qué esperar a que pasen si ya hay posibilidad de estar trabajando en esas cosas? Ese sería como, no sé, mi mayor llamado, ¿verdad?, a las autoridades competentes, que son los que quiero pensar que obviamente estamos dándole prioridad a otro montón de cosas, pero que también estamos descuidando esas cosillas, ¿verdad? Ok, varias cositas, pues que tengo... Ya se la acumularon, Sí. Bueno, lo primero, en relación al Departamento de Estado, que era lo que Eduardo mencionaba, es importante también mencionar que el Departamento de Estado generó consejos o recomendaciones en el antes, durante y después. En el durante entra el protocolo. Corra, escóndase o prepárese para el combate. Pero hay un montón de medidas preventivas, medidas informativas, capacitación, simulacros, fortalecimiento de protocolos y esa identificación de señales que usted mencionaba. ¿Por qué? Porque la estadística dice que la mayoría de tiradores activos conocían el lugar y estaban involucrados con el sitio. Sea un estudiante de la misma institución pública que por X razón después decide. Sea un feligrés de una mezquita, por ejemplo, o de X lugar que después sea una persona del barrio, etcétera, etcétera. Obviamente hay casos donde no conocía, el caso de Las Vegas, ¿verdad? Que se tiró en un hotel y disparó hacia la plazoleta y mató a un montón de personas. Pero ese antes es el secreto, que era lo que usted mencionaba, no esperar a que suceda. Durante, protocolo, y después prácticamente no hay nada que hacer. Después es el análisis, la evaluación de lo que sucedió, recomendaciones y todo el tema legal de trasfondo. Por otro lado, el tema de la policía. He conversado con distintos oficiales de fuerza pública y de policías municipales y no puedo dar, 100% fe de esto, pero me queda la noción de que no hay un protocolo de respuesta de las policías de nuestro país. Al menos estandarizado, Eric. O al menos estandarizado. Entonces, llevemos esta imagen a la práctica. Hay un tirador activo en cualquier centro educativo, por ejemplo. Ingresa y empieza a disparar por la entrada, el oficial de seguridad, que tal vez es el primero que se tope, y va por los pasillos, ya hay conmoción, llaman muchas personas al 911, que vea que interesante, el FBI dice que hasta que esté seguro llame, hasta que ya salió, y si se está escondiendo, que no llame, ¿verdad? Nada más como dato curioso. Sí, que busque un lugar seguro para generar el aviso. Inclusive que apague el teléfono, sí, o que baje el volumen para no llamarla. Y que le baje incluso la luz. Todo, que no lo use, ¿verdad? Sí. Básicamente. Y bueno, cuando ya llega la alerta al 911, ¿verdad? Los operadores toman la información, que se toma cierto tiempo, si uno no ha practicado cuáles son las posibles preguntas,
y en la conmoción, ¿verdad? En la alteración, despachan a una unidad que puede ser de fuerza pública o de policía municipal, en este caso, si es que tienen, y van a llegar al lugar. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen esos 2 oficiales o 3 oficiales que son los primeros que llegaron y tienen el conocimiento en el momento, porque se los dicen, de que hay un mae con un rifle o una carabina disparando de forma automática y ya ha matado a un montón de gente? O sea, yo me empiezo a imaginar qué pasa por la mente de ellos. Y ellos probablemente con pistolas. Y ellos con la 9 milímetros, ¿verdad? La que sea. Y con poca munición. Y con un cargador. ¿Está bien? Y entonces yo me empiezo a preguntar qué pasa por la mente de ese oficial. Y si yo fuera ese oficial en un caso hipotético, ¿qué hago? 1, tengo desventaja. Desventaja porque a nivel de armamento ya sabemos que estamos en desventaja. 2, el tirador dispara mansalva, o sea, no le interesa si mata, si no mata, si hiere, si la bala sale por la ventana. Yo, oficial de policía, tengo la presión de que no puedo fallar un tiro, ¿verdad? Porque si fallo un tirito y le doy más bien a una persona, chao. Y eso influye psicológicamente, ese temor a fallar. El tirador no. Y empiezo a pensar, ¿qué va a hacer esa pareja de policías? O si llegan más, ¿qué van a hacer? Van a entrar a buscarlo para eliminarlo, como lo hace una unidad táctica especial de intervención que lleva años planeando técnicas de asalto o de allanamiento. ¿Qué van a hacer? ¿Ingresan o no? Y si ingresan y si cometen un error, bronca para ellos. Si no ingresan, el cuestionamiento de por qué no ingresaron en el momento. Pero si no tienen la capacitación, ¿cómo van a ingresar? O sea, ¿me entiende? Hay tantas cosas que la sensación que me da es que no hay un protocolo estandarizado, y si hubiera, no hay equipo especializado, como hemos visto en Estados Unidos, que hoy por hoy las patrullas tienen carabina, escudos y un montón de cosas listos para ingresar. Eric, y vámonos un poquito más allá. Bueno, aprovechando para mandarle un saludo a Leito. Leito, sí, qué bueno, Leo. Leo nos ha mandado a nosotros información, y la vez pasada me decía, más Edu, vea, él trabajando en un centro educativo para poder renovar licencias de trabajo dentro de la seguridad del campus, Eric, llevaba distintos niveles de intervención táctica. O sea, estamos hablando que ya ellos allá a nivel privado se les está capacitando en esa intervención, porque ya los mismos unidades tácticas se dieron cuenta que ese tiempo que les está demorando a ellos llegar, empaparse de la situación y lograr accionar, cuesta vidas. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo se llama? Pongamos a trabajar esto más rápido, démosle las herramientas que necesitamos a la gente que está ahí para que ellos también logren actuar. Y ya se espera que entonces un oficial de primera respuesta, Eric, tenga un nivel táctico de poder, si no es repeler, al menos contener una agresión de ese tipo. Y es que con solo mencionar esto, para el conocimiento de los que nos siguen, en el caso de Leo, tiene pistola, o sea, arma de fuego, aquí, visible, dentro de su centro educativo. Y tiene carabina. Tiene un AR-15 y andan portaplacas. Dentro del centro educativo, estando los estudiantes. Y tienen portaplacas. Imagínese el nivel, digamos, de conciencia que se tiene al llegar a la conclusión de que desde el momento en que entre el tirador, cada segundito es una vida o cuenta, versus esperar a que llegue la policía, que por más tácticos, por más preparados, van a tomarse su tiempito. Bueno, Eric, inclusive, vámonos un poquito más allá. Cuando se ha hablado de, por ejemplo, centros de monitoreo a nivel del Ministerio de Educación, todo lo que son sistemas de seguridad electrónico son circuitos cerrados de televisión, donde lo que se le pone es una pantallita, a lo mucho al oficial, con 2-3 cámaras, y en el mejor de los casos, el director es el que tiene la pantalla y el control en las partes administrativas. O sea, no hay un monitoreo externo que alguien pudiera decir en un centro de mando, tenemos visión del centro educativo de la institución a lo interno. UCR es algo, ¿verdad?, distinto, porque digamos ya ellos ellos funcionan ya, digamos, a otra escala. Pero vamos a ver, de nuevo, curioso, porque el protocolo es el mismo.
Estamos hablando que el protocolo se le aplica lo mismo a una escuelita unidocente, ¿verdad? Allá en Talamán. Claro, a un centro educativo, con 20,000 personas es al correcto. mismo tiempo. Y cuando los recursos son muy distintos, las amenazas son muy distintas, las vulnerabilidades son muy distintas. Entonces, ¿qué estamos nosotros apuntando aquí? Hay mucho trabajo que hacer desde la parte del Estado. Obviamente porque es al que se le entrega ese poder, ¿verdad? Del uso represivo a través de la fuerza, a la población en general, preocuparse por estos temas y buscar cambiar un poco lo que es la cultura, porque creo que es la mayor pared con la que nosotros ahorita tenemos. Ni hablemos de recursos, ni hablemos de un montón de cosas. Para mí, a nivel cultural, muchachos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es la mayor pared con la que nos podemos encontrar, porque así el Estado haga un efectivo, no sé, prevención o uso de la fuerza, llámese lo que quiera, la gente en este país tenemos una cultura muy de que lo que se haga igual está mal. Y no quiero que nosotros caigamos en esa categoría, sino que es que la gente cree que todo se resuelve con paz y amor, y que este tipo de intervenciones, ¿cómo van a entrar con armas donde hay niños y ese tipo de cosas? ¿Me explico? ¿Cómo van a haber, cámaras en una escuela, en un kinder, que es con lo que nos hemos topado? Que es prohibido que hayan cámaras porque son niños. Eric, nos hemos topado cuando hemos ido a este tipo de capacitaciones, cuando ya no hablemos ni siquiera del tema violencia. Hablemos de primeros auxilios, Eric. ¿Cuál es uno de los mayores temores incluso de los profesores a la hora de abordar esos temas? Es que le da miedo tocar a un muchacho que necesita ayuda, porque se le puede señalar de muchas cosas. ¿Sí me explico? O sea, ya el sentido común está quedando muy atrás y muy por debajo de lo que obliga a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, a nivel cultural hay mucho que mejorar, y yo creo que desde la parte privada, pues creo que obviamente hay un compromiso, también un vacío, ¿verdad? Creo que hay profesionales que podrían acercarse a buscar un poco más de campañas de este tipo, buscar asesorar, ¿por qué no? Por lo menos centros educativos de su comunidad o de alguna forma. Eso sí, que sea a través de herramientas comprobadas y técnicas, no a través de ocurrencias, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a nivel general a mí me queda esa percepción. Creo que el evento de hoy marca, ojalá sea un aprendizaje para muchos, y que de verdad, a pesar de que no pasó nada, se esté revisando el caso para ver qué se puede mejorar. Qué patinado. Bueno, me parece que estamos haciendo ya un cierre para ir finalizando ya este primer episodio de temporada. Yo, lo que tal vez suena repetitivo lo que está diciendo Eduardo, pero lo que yo estaba pensando hace un ratito, que era lo que iba a mencionar tal vez ya para cerrar, es que sí necesitamos hacer un cambio de chip mental. Y estaba pensando ahora que Eric comentaba sobre el último paso, sobre el pelé. No es algo que está realmente, tal vez en la calle, pegándole 4 gritos al que está en el carro enfrente, tal vez ahí la idiosincrasia del tico pelea, pero fuera de ahí yo creo que no está el chip mental en la mayoría de la población nuestra, ese chip de pelea. Se me viene a la mente la situación del caso del tirador allá en Nueva Zelanda. Un video súper crudo, durísimo, ¿verdad? Durísimo de ver, de una persona atacando, realizando un tiroteo dentro de una mezquita. Hay una parte que es una parte donde, bueno, primero la parte de escóndase, las personas entran a un aula, a un espacio abierto, se ponen en una esquinita donde él llega y, bueno, como ovejas en un matadero, ¿verdad? Pero en esa parte hay una partecita donde sale una persona de una puerta, no sé si vos te acordás, claro, a la pura par del tirador, y él lo que hace yo creo que se lo topa. Yo no sé si se lo topa o sale como que cree que le está dando la espalda y trata como de salir corriendo antes de que el otro lo vea, y lo ve y lo que hace es dispararle. Y yo ahí pienso y lo veo y yo digo, si esa persona hubiera tenido tal vez el chip mental, la presencia mental de estoy ahí a la par, estoy encima de él, me le voy y voy, tal vez me hiera con todo lo que pueda, porque es mi vida y es la vida de las personas que están acá, ese chip mental de pelear, de que tengo que hacer algo ya,
y lamentablemente y probablemente puede que inclusive por un tema cultural, porque es un país donde también no es común que se vieran ese tipo de cosas, y lo que él hace es pasarle rápido a la par y huir, y lo que se lleva es obviamente los disparos y ahí queda la persona. Entonces es ese cuadrito de ese video me hace tanto pensar en ese chip mental que hay que tener para ya cuando no queda nada, cuando no se pudo correr, cuando no se pudo esconder, y es o la otra persona o yo, hay que ir cambiando esas mentalidades de que todo es bonito, de que es mejor por la paz, de que evitemos la violencia. Yo detesto cuando oigo gente hablando de es que la violencia es mala y lo con un enfoque muy de esperanzas, muy progresista, de esperanza, muy pacifista, sin entender el contexto real en el que estamos, en el que no es que estoy abogando por la violencia, pero sí hay que entender que la violencia tiene su lugar y tiene su momento, y hay una frase que dice que la violencia casi nunca es la respuesta, pero cuando lo es la única respuesta. Entonces ese momento explosivo, ese momento en el que hay que ir por todo, es algo que no va a venir mágicamente, no va a pasar solo, es algo que tiene que ir metiéndose en el chip mental del costarricense. Es lamentable que tenga que ser así, ojalá no tuviera que ser así, pero es la realidad. Entonces podemos o decir, no, qué feo, mejor no, pobrecitos, mejor los chiquitos no los expongamos a eso, a que aprendan de eso, no los expongamos a que tengan que pensar en correr, en que tengan que pensar en esconderse, no, pobrecitos, mejor ellos no. Y si nos quedamos ahí, pues en el momento en el que pase una situación, el precio va a ser mucho más alto del que pudo haber sido si desde ya vamos preparándonos y cambiando esa mentalidad para la realidad, ¿verdad? Es la realidad con la que estamos ahorita. Y lo último, antes de que don Eric o Eduardo hagan el cierre, es recordarles que el ISEC da charlas de tirador activo que se llevan a los lugares a donde ustedes estén. Si les interesa, si usted asiste a una iglesia, si tiene la forma de comunicárselo a su empresa, en la escuela de sus hijos, en un colegio, y es un tema que a usted le parece que debería abordarse todavía más o dársele más importancia, ahí en la información del video les vamos a dejar el link a donde pueden comunicarse, o un número de teléfono donde pueden comunicarse y solicitar información. No es sin ningún compromiso, pidan información, cómo funciona el tema de las charlas, cómo lo trabajan, pero es importante darle su lugar al tema, no ignorarlo. Ya hoy mucha gente se llevó un susto, ya mucha gente dijo, pucha, en cualquier momento puede pasar. Esperamos que esa gente ya esté dando pasos para prepararse para si en algún momento llega a suceder. Eso sería de mi parte. Ok, yo quisiera hacer una especie de super mini resumen de lo que vimos hoy. Bueno, primero, una cosa es tirador activo, otra cosa es la típica balacera que estamos lamentablemente acostumbrados a ver en los últimos años en Costa Rica. Hay protocolos para cada cosa. Hay protocolos para tirador activo, hay protocolos para balacera, para temblor, para uso de arma de fuego dentro de centro educativo, etc. El protocolo del FBI dice: cuando el tirador activo ya está ejecutando su acción, 1, corra. 2, escóndase. O 3, prepárese para el combate. Yo le agregaría, prepárese para pelear por su vida, ¿verdad? Para que suene un poquito más... Como que obliga a la persona a entender qué es lo que tiene que hacer. Exacto. Dentro del protocolo del Departamento de Defensa. Dentro del protocolo del Departamento de Defensa, ellos hablan un poco más del antes, durante y después. Y ese antes es fundamental porque la estadística y la historia ya nos han dicho que siempre hubieron señales. Entonces, ojalá darle fuerza a esa prevención para identificar esas señales y saber atenderlas de una forma correcta. En Costa Rica, en su mayoría,
lo que suceden son balaceras. Que lo digo porque también, digamos, se puede atender a través de protocolos y capacitación ese tipo de fenómenos. Hoy estamos hablando de tirador activo. Y finalmente, llamado a la conciencia de lo que ya hemos mencionado, no esperar a que suceda. Si usted cree por un momento que es posible que haya un tirador activo en su trabajo, en su empresa, en la escuela de sus niños o donde inclusive usted estudia, porque hay teorías por ahí que dicen que es más probable en Costa Rica que suceda en una universidad pública un tirador activo versus en una escuela, pero no me hagan caso porque puede pasar en cualquier lugar o en algún centro comercial, restaurante y tiene esa espinita de que puede pasar. No espere, busque ayuda, capacítese y recuerde que el secreto de esto es la capacitación, pero tiene que ir acompañada de simulacros, de entrenamientos y no solo en saber correr, esconderse o prepararse para el combate. Y como mi buen amigo Eduardo siempre me lo decía, también es importante saber atender heridas. También es importante conocer uno de armas de fuego. También es importante una técnica de defensa a través de Krav Maga, karate, gas pimienta, y también es importante otro sinfín de capacitaciones que están asociadas no solo para un tirador activo, sino para la vida. Entonces, el mensaje es ese. Hoy, lo que vimos, sea o no sea tirador activo o una amenaza de tirador activo, nos deja mucha enseñanza, nos deja esa claridad de si estamos listos o no y de los protocolos y cuántos se han capacitado en relación a estos para atender una situación. Se las dejo ahí picando. ¿Qué pasa si no hubiera sido una amenaza por correo electrónico y de verdad hubiera entrado un tirador? Quiero que imaginen cuántas personas podrían haber muerto en la Universidad de Costa Rica. Sí, bueno, yo espero, de verdad, le pido a todo lo que crea como superior a nivel divino la gente que no tengamos que llegar a ese punto para que se le ponga el dedo en el renglón de este y otros temas, ¿verdad?, que hay ahí. Igual todos los días en Costa Rica están pasando cosas. Yo entiendo que la gente podría decir, bueno, pero es que se están colgando de esos temas para promover el tema de las armas y otras cosas. No es así, porque en realidad, digamos, nosotros aquí creo que tenemos por ahí en la lista de episodios el tema de tratar de, por ejemplo, no sé, la prevención en incendios, ¿verdad? O sea, aquí nosotros nos interesa tener un bombero hablándonos. Es más probable un incendio que un tirador. Claro, entonces nosotros en realidad lo que estamos es buscando tocar temas que yo creo que nunca se nos van a acabar. Al final de cuentas aquí tenemos tantas cosas que hablar de seguridad y prevención que vamos a tener podcast para rato, siempre y cuando pues tengamos la fortuna de tener salud. Yo creo que a la gente lo que hay que dejarle es nada más el llamado de irse interesando poco a poco estos temas, de irse involucrando. Yo creo que son cosas que no he tenido la fortuna desde que tengo tal vez uso de razón de ver un candidato, llámese municipal o presidencial, hablando de temas, por lo menos en seguridad, de manera puntual. Todo se aborda, ¿verdad?, de una manera muy abstracta y como promesas muy fantasiosas. Entonces, eso también a mí me llama mucho la atención. Bueno, cuando lleguemos a ese punto, ojalá lleguemos a ese nivel de tener líderes, ya no hablo de políticos, yo espero tener, de verdad, aspirar a tener líderes que estén abordando temas de manera técnica, de una forma un poco más especializada, y no tiene que saberlo todo, pero que se rodee de gente que por lo menos tenga cuando menos el interés y la preparación de ir aportando en estos temas. Creo que ahí vamos por lo menos en el camino correcto. Actualmente de lo que más me preocupa es que no es la realidad. Todo lo damos por sentado. Eso es también de las cosas que me preocupa mucho. Damos por sentado de que eso es así ya. No pregunte por qué, como le dijeron a Murillo. No, es que ya hablamos con los que teníamos que hablar. Y bueno, lamentablemente nosotros que estamos un poquito más
metidos en esos temas sabemos muy bien que no es así. Lamentablemente no es así. Entonces dejarle el llamado a la gente, bueno, a final de cuentas la presión social es la que a veces genera mayor cambio y ojalá en algún punto lleguemos a ese nivel. Para cerrar la frase, dice que cuidado con el falso conocimiento, porque es más peligroso que la ignorancia. Cierto. Excelente. Listo. Vamos. Estamos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias.